Jeremías 29:10, por favor. 29:10. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. Y leemos en el nombre de Jesús y dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo para acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Uno de los libros en la Biblia más extensos, Jeremías, con una información súper interesante para nuestra vida, los que caminamos en el camino del Señor. Jeremías en repetidas ocasiones anunció el cautiverio del que dará inicio, o el que daría inicio en esa época, a 4 poderosos imperios que en esa época conquistaron el mundo conocido. Y el primero imperio que conquista con violencia, por supuesto porque Dios se lo permitió, el imperio babilónico o los caldeos, como se menciona en la segunda de Crónicas capítulo 36, al mando con su gobernador Nabucodonosor. Jeremías, este profeta, ya había hecho advertencia en repetidas ocasiones. Jeremías fue un profeta que no solamente previno la situación mala que podría venirle a Israel, al pueblo de Dios, sino que también trajo profecía de esperanza y paz para Israel. Jeremías, este profeta, fue aquel profeta que más participó dando profecía al reinado del sur. Se sabe que las tribus estaban divididas, el reino del sur y el reino del norte, y él se dedicó más a la profecía al reinado del sur. Pero nadie le escuchó sus advertencias. Por lo tanto, vinieron las graves consecuencias. Aquel pueblo llamado por Dios, aquel pueblo escogido por Dios, vinieron consecuencias y calamidades graves. Una de ellas es que el primer imperio poderoso que conquistó el mundo conocido en esa época, el primero, los toma, los lleva cautivos, bajo mucho sufrimiento. Aparte, saquearon el templo, que para ellos era lo más sagrado que podían tener. En la Jerusalén saquearon el templo, se llevaron todas las cosas del templo, y en ocasiones usándolas para cosas totalmente vergonzosas ante los ojos de Dios. Jeremías se los había advertido, nadie quiso escuchar. Y Dios le da una palabra a Jeremías. Aquella palabra que le dice a Jeremías: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen con todo su corazón. Vaya palabras que Dios habla a la nación y que hasta la fecha sigue hablando a nosotros. Me buscaréis, escuche, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen con todo el corazón. Jeremías no solamente el profeta
que advierte sobre el cautiverio, sino que también, usted recuerda a Daniel cuando empieza a pedir ayuda a Dios y señala a Dios. Daniel se encontraba leyendo este libro. Cuando estaba en oración y empieza a pedirle ayuda a Dios, Señor, dice, ya se cumplieron los 70 años de los que está hablando Jeremías. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros, con esta nación? Se arrepiente Daniel y dice, hemos pecado, hemos hecho cosas malas delante de tus ojos. Es exactamente este libro que leía Daniel en aquella ocasión. La Biblia, la palabra de Dios, algo que está engranado, que coincide desde el principio hasta el fin. Y dice Jeremías, dice, me hallaréis cuando me busques. ¿Cuándo me busquen? De todo corazón. Vaya asunto que hasta la fecha sigue tornándose difícil para muchos corazones. Asunto que en ocasiones cuesta mucho para poder tomarse la determinación y buscar al Dios Padre Todopoderoso con todo el corazón. Tal pareciera que el afán de la vida y las situaciones por las cuales en ocasiones vivimos nos apartan y nos alejan de esta búsqueda incesante. Algo interesante que cabe mencionar en esta tarde es que ¿cuántas veces nosotros no decimos, si Dios quiere, si Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere tenernos cerca de Él, Dios quiere estar entre nosotros, Dios quiere estar habitando entre nosotros, y esto es un asunto desde la antigüedad. Dios quiere vivir entre nosotros, Dios quiere habitar entre nosotros, pero nos resistimos. Nos hacemos duros en ocasiones de corazón. Dice la palabra de Dios por allá en Mateo capítulo 7, al que toca se le abre, al que pide recibe y al que busca encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Si buscamos nosotros a Dios, ¿Él nos rechazará? Por supuesto que no. Él sigue con sus brazos abiertos para cada corazón que quiera, como dice Jeremías, buscarle con todo su corazón. Él sigue presto y dispuesto a recibirnos, y muchas veces llegamos todos con muchas faltas en nuestra vida y Él aún así nos recibe, perdona nuestros pecados, perdona todas nuestras cosas injustas que en ocasiones nosotros cometemos, que pensamos que estamos bien, pero ante sus ojos Él no las mira como tal. Y vamos a ver hoy en la Biblia, para meditar, que Dios, desde este tiempo de Jeremías y mucho tiempo antes, desde el principio de la creación del hombre, usted recordará que Dios, el Espíritu de Dios se movía en el jardín del Edén. ¿Sí recuerda usted esto, verdad? Que él andaba, se paseaba en el jardín del Edén. ¿Qué pasó? Bueno, con los actos de la primer pareja en el huerto del Edén, Él se aparta. Es un Dios santo, celoso, y que no concibe las cosas que en ocasiones no las perdona y nos ama, ¿cierto? Pero no le gustan. Y Él quiso desde el principio habitar y morar entre nosotros. Vamos a ir a Éxodo y vamos a ir revisando esto, de que un Dios santo, puro, quiere vivir en nosotros. No solamente podemos verlo en el Antiguo Testamento, sino que podemos verlo también en el Nuevo Testamento, fundamentalmente. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 8.
Dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿De quiénes? De la gente, de las personas, de los que en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, se encontraban allá en el desierto. Él quería estar también en el desierto con ellos. Él quería vivir entre ellos, quería estar viviendo. Pero ¿qué pasa con el ser humano sobre la tierra? Pues ellos siempre renegando por lo que Dios les mandaba de comer, maná del cielo, siempre renegando por su líder, por Moisés y por Aarón. Siempre estaban a la defensiva, y con la defensiva la ofensiva. Y hacían posible que la presencia de Dios pues no estuviera tanto con ellos, porque ellos mismos la rechazaban. Vea cuando Moisés va a recibir los 10 mandamientos, ¿qué es lo primero que hacen los hermanos en aquella época? Bueno, pues sale Moisés a recibir los mandamientos y estos se empiezan a desbocar, siempre con la intención de buscar algo con que identificarse para orar, para adorar. Y con los zarcillos, anillos y todas aquellas cosas, bueno, pues se forman un becerro ahí de oro para inclinarse. Cosa que Dios sintió una ira tan grande después de que los había sacado del cautiverio, que estaban allá todos dolidos ya, porque ahora ya el trabajo de hacer ladrillos se los multiplicaban y se los multiplicaban y se los multiplicaban. Y el llanto y el lloro y el lamento de ellos llegaba hasta la presencia de Dios. Viene Dios, los libra de ese clamor. Pues bueno, vámonos, los voy a sacar con mano poderosa de Egipto. Los saca de ahí y lo primero que hacen es ir, renegar. Se va Moisés y hacen aquel becerro para adorarlo. ¿Sabía usted, hermano, que adorar nosotros asuntos que no es Dios es una abominación grande para Dios? Amén. Es algo grave, algo en lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado. Imagínese si adorar imágenes de una, de otra, porque ahorita para cualquier cosa ya sale una imagen y se le adora, y eso es una abominación. Dios no nos mandó a eso. No hay aquí en la Biblia, en toda la palabra de Dios, si usted cree en la Biblia, la palabra de Dios, aquí no hay ninguna cosa a la cual nosotros podamos adorar según el mandamiento eterno de Dios. Nada más que Dios. Dice: yo soy tu Dios celoso, el cual te sacó con mano poderosa de Egipto, y solamente a Él adorarás. Ahora, imagínense si estas deidades que el mundo adora, ahora imagínense con esta deidad horrenda, tenebrosa, que empezó a formarse el mundo entero, y más en ciertas regiones y más en nuestro país, la llamada Santa Muerte, que le ponen altares y todo ese tipo de cosas. ¿Sabe en qué problema está metida esta gente? Porque cada persona adora lo que va a recibir. Adoras muerte, sirves muerte, y es realmente lo que se va a vivir. ¿Es tu fe? Es lo que vives. Y de esto solamente Dios te puede librar. Solamente Dios te libra. Nada más. Curioso, el hombre aborrece lo de Dios. Después de que Él quiere vivir, estar en nosotros, vivir con nosotros, el hombre aborrece lo de Dios. Él quiere vivir con nosotros y nosotros vamos y adoramos al enemigo acérrimo número uno de Dios, que es la muerte. ¿O no fue Dios a quien venció? A la muerte. Y se va y se adora ese ser horrendo, enemigo número uno de Dios. ¿Y qué es eso? Solamente por no saber, por no buscar de Dios. E ignoramos también que Dios quiere estar con nosotros en nuestra vida. Pero para ello tenemos nosotros que poner nuestra parte para poder que eso suceda. Vamos allá a Levítico, por favor. Vamos a seguir viendo más. Jeremías advirtió de esto. Jeremías advirtió
sobre todo esto. Digo, bueno, pues toda su rebeldía y todo esto los voy a llevar, Dios los va a llevar cautivos a un pueblo que no es mi pueblo, y no van a tener paz. Levítico capítulo 26. Versículo 11. Versículo 11 y vamos a leer también el 12. Levítico capítulo 26, versículo 11 y 12. Dice así: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Sabía que esto en el Nuevo Testamento está a la luz? ¿Sabía que aquello que se escribió por Dios, no podemos desecharlo, no podemos decirlo, que es el Antiguo Testamento, que era una ley levítica, que era una ley mosaica? No, esto no podemos deshacerlo porque está en el Nuevo Testamento, y ahorita lo vamos a ir mirando. Es interesante, mire lo que dice la palabra de Dios: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Desde allá hasta estos tiempos quiere que nosotros sigamos siendo su pueblo. Mucho ojo con esto que leímos en el 12, el Levítico 12, y dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Mucho ojo con eso, no lo olvide ahí. Vamos a ir ahí a San Juan 14, vamos ahora, que no solamente correspondía a este mandamiento y aquel deseo de Dios que desde el principio de la creación del hombre. Mire, escúcheme esto, hermano y hermana, escúcheme esto. El deseo de Dios desde el principio de la creación del hombre, hasta cuando lo saca de Egipto, ese deseo de Dios va a ser cumplido, donde Él va a habitar entre su pueblo. Él va a habitar entre su pueblo. Eso se va a cumplir, y lo vemos en la Biblia, la palabra de Dios. Desde un principio Él quiso así, y cuando Él quiere así, así va a ser. Cuando Él dice así va a ser, así va a ser. Y así va a terminar. San Juan 14, por favor. Ahora vamos a ver ahora en el nuevo pacto que no solamente en la antigüedad Él quiso así vivir entre su pueblo. Hoy, bajo la sangre y la gracia de Cristo, también quiere Dios que así suceda. Juan capítulo 14, versículo 17. Dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué, hermanos? Porque mora con vosotros. Porque mora con vosotros y estará ¡wow! ¿Quiere el Señor todavía, sí o no, vivir entre nosotros? Quiere Él estar con nosotros. Vive en nosotros, mora en nosotros. Pero esto depende también de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de estar comunicados con Él, de nuestra manera de estar acercados con Él. Él vive en nosotros, Él vive con nosotros. Y mire qué irónico en ocasiones que hacemos algo a las escondidillas para que no nos vea alguien. Y qué irónico que pensamos que Dios tampoco no nos mira. ¿Se da cuenta de eso? ¿No sentimos en ocasiones algo tremendo en nuestro ser cuando hacemos algo que no debemos hacer ni decir, algo que no debemos decir? Darnos cuenta que Él está aquí en nuestro corazón. Pues dice la palabra de Dios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios.
¿Se va? ¿Se aleja? Claro, porque Él quiere vivir en un ser que en verdad quiera abrirle morada, que quiera cenar con Él, que quiera abrirle la puerta, no con un ser que lo mete, lo saca, lo mete, lo saca. No es así el asunto. Él no es algo como un juguete, sino es un Dios real y vivo, y noble aparte, y caballeroso, que nos da la oportunidad a nosotros de elegir si queremos o no. Entonces ya vimos que Él vive, que Él mora con nosotros y morará con nosotros. Él fue muy claro y dijo: yo no os dejaré huérfanos. No estamos solos. Nunca. No estamos solos. Mire allí en segunda carta a los Corintios. Vamos a seguir leyendo. Este es bien lindo, hermanos. Es bien interesante, porque a veces pensamos que nadie me quiere, todos me odian, todos me rechazan. Híjole, hermano, si supiera usted que Dios le ama, que Dios... Y si usted tiene a Dios en su ser, ¿qué más podemos pedir nosotros a la vida? Que el mundo ruede y que los obstáculos de los que hablamos la semana pasada van a venir. Sí, van a venir, claro, por supuesto. Dios dijo que Él nos libraría, ¿verdad? Que Él nos libraría. Dice la palabra de Dios que por allá en el Salmo, que de todas las aflicciones del justo Él lo librará, pero también no nos dice a nosotros que no vamos a pasar por ellas. O sea, nos aliviana la carga, nos ayuda a caminar porque está en nosotros. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 6. ¿Se acuerdan lo que leímos ayer en Levítico? Mucho ojo con eso. Capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquello no queda abolido, sino que en este tiempo lo tenemos a la luz del día. Esto que leímos en Levítico, Pablo lo trae a la luz y sigue siendo mandamiento, sigue siendo vivo Dios con nosotros. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 21. Dice así: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué cosa? Para morada de Dios. Y de Dios en el Espíritu. Somos morada también. Somos una vivienda, el cual esta vivienda se tiene que edificar. ¿Qué quiere decir edificar? Esta morada se tiene que fundar. Primeramente, tiene que ser fundada con bases fundamentales para que esta morada siga siendo, en pocas palabras, preparada. Nos vamos preparando día con día para que esta casa, ahora este templo, usted es el templo de Dios, usted es el templo del Espíritu, y para que esta casa sea edificada, tenemos nosotros que empezar a meditar. Cuando usted edifica una casa, empieza a mirar lo que no está bien en esa casa. ¿Cómo usted puede reforzarla para que sea fuerte, vengan los vientos y las tormentas, y aquella casa no se voltee tan fácil, ni sea llevada por las tormentas, los vientos ni los aguaceros? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, reforzarla. Hay refuerzos para poder templarla, para poder que aquella casa sea fuerte y venga el viento y no la tire. De la misma manera,
nosotros tenemos que ser edificados, pues dice la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Jesucristo dijo muy claro, dice: un hombre edificó sobre la arena, otro hombre edificó sobre la roca. El que edifica sobre la arena, vino el viento, se llevó aquella casa. El que edifica sobre la roca, edifica y la casa permanece para siempre. Esto es algo fundamental. La casa sobre la roca tuvo fundamento. La casa sobre la arena no tuvo fundamento, fue alá y se va, a lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado de vivir en el Señor alá y se va. A ver qué pasa. Hoy voy a ir nomás para que no me digan. No. Tenemos que poner el fundamento muy serio sobre la roca que es Cristo. Amén. Ese es el fundamento, eso es fundarnos nosotros y siendo edificados, o sea, siendo fincados, crecidos en el Señor para morada del Espíritu Santo de Dios. Esto quiere solamente de nuestra entrega a Dios, una búsqueda incesante de Dios, que siempre estemos pegados a cercanía. Mire, un ejemplo muy claro. Si usted conoce a una persona, ha oído de esa persona, la conoce de vista, pero en realidad usted no ha tenido una relación con aquella persona, usted no puede decir cómo es realmente aquella persona, cuáles son sus capacidades, y qué es capaz aquella persona de poder hacer por usted y por los demás. Si usted no la conoce, simplemente porque oye que, no, mira, es buena persona, se relaciona, es una persona preparada, pero solamente ha oído usted, pero no lo ha comprobado. Lo mismo es con Dios. Usted tiene una relación con Dios. Hay una relación cercana con Dios. De noche, de día, de madrugada. Y usted se va a dar cuenta realmente con quién usted está tratando. Qué tan grandes son las capacidades de Dios, que podemos decir sobrenaturales, que sobrepasa todo el entendimiento humano. Pero si hasta que no tenemos nosotros esa relación, abrir nuestro corazón y decirle: amén, Señor. Como decía un canto que cantábamos hace muchos años: quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. Ese es el plan de nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a prepararnos somos edificados, como leíamos por ahí en Efesios, entonces nosotros vamos a entender, hermanos, que aquel plan que Dios tuvo desde el principio de estar entre nosotros se va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Él seguirá siendo Dios, morará entre nosotros, Él será nuestro Dios y Él será el pueblo. Lo mismo que dijo Pablo, que leímos por allá en Levítico, se va a cumplir, porque está escrito. Y lo que está escrito, dijo el apóstol Pablo, por ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió, para que por medio de las escrituras ustedes sean consolados. ¿Dónde dice que se va a cumplir? Y que así como fue al principio, en el fin también. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. ¿Lo tenemos? Amén. Apocalipsis 21:3. Dice así Apocalipsis 21:3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ve usted una relación con lo que leímos en Levítico? Con lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios.
es una promesa que se va a cumplir. Este verso de Apocalipsis que nosotros estamos leyendo es lo último de la raza humana. Y así como Él fue su deseo desde un principio, el deseo de Dios o la voluntad de Dios, que dice Romanos capítulo 12, que es agradable y perfecta, se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces, ¿qué es esto? Lo que nosotros tenemos ahorita. Todo esto, hermanos, es una práctica, es un ensayo, es un entrenamiento para poder seguir edificando este cuerpo rebelde, este tabernáculo, este cuerpo que en ocasiones se revela, que no quiere someterse a la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué? Porque en esto nosotros tenemos beneficios, y no solamente beneficios aquí sobre la tierra, sino beneficios eternos. Beneficios eternos. Usted sabe lo que escribe el salmista. El salmista escribe aquellas palabras donde dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien corona de favores tu vida, que te llena de favores y misericordias, que saca del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, pensamos nosotros que cuando vinimos a oír de Dios, a buscar de Dios, solamente pensamos, y a veces escuchamos voces por ahí que es religión. Y no, hermanos, cuando es venir a Dios es, ¿verdad?, promesa que tarde o temprano se cumple en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que vivir la vida sin temores, hacia adelante, y creyendo que Dios hará lo que va a hacer, y que no nos dejará solos. Y que cuando venga la duda, porque al salmista le dijeron, ¿dónde está tu Dios? Cuando esto pase a su vida, aquí. ¿Y qué si yo sé que Dios está aquí? Platique con Él, hable con Él, dígale. Él sabe, pero a Él le gusta escuchar de usted. Le gusta escuchar de usted. A mí me impacta aquellas preguntas del Señor Jesús con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Él quería escuchar. Y de nosotros también, Él quiere escuchar. Dios quiere, porque Él sabe que cuando abrimos nuestro corazón, Él está ahí y Él quiere escuchar de nosotros. Él quiere nuestra expresión, el sentimiento íntimo de nuestra alma, podérselo decir a Él, poder hablar con Él. Esa es una relación totalmente estrecha con Dios. Y un día podemos nosotros decir, como en Job 41 lo menciona al final del libro de Job, Job lo menciona y dice, antes te oía nomás, de oídas, pero hoy te conozco. Y ese es el plan de la iglesia, hermanos, poder conocer a Dios. Poder conocer a Dios. Nunca se nos olvide, desde el principio de la creación del hombre, Dios siempre ha querido habitar entre nosotros. Y que nosotros conozcamos su gloria. Ese es el asunto. Que nosotros podamos conocer la gloria de un Dios vivo y eterno. Y que con Él quiere formar un templo, un tabernáculo, para hacer su habitación y morada. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie.